Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches. Es la última clase. Como hablaba con su compañera Jael, en realidad hoy terminamos el temario y creo que el jueves empiezan otro, pues y mañana pues tienen libre, prefiero terminar hoy día. Y el último tema que nos faltaba era el tromboembolismo pulmonar. Es una de las complicaciones más temibles de las cirugías, que cuando se presenta da una mortalidad muy elevada, y la verdad es importante destacar esto, ¿no? ¿Y cuál es la etiología? ¿De dónde viene? Ya les hablé de la trombosis venosa profunda, que es fundamental, ¿no? Entonces es importantísimo eso, ¿no? Las tromboembolias van de tromboembolias venosas, ¿no? Embolias pulmonares, postoperatorio muy grave y una gran morbilidad y mortalidad. La verdad, he tenido unos 3, 4 casos personales. Gracias a Dios han salido bien los 4, pero he visto otros casos que no han salido bien, ¿no? Y como ven, el 25%, 1 de 4, es muerte, ¿no? Es letal. Entonces, eso vamos a ver. ¿Y cuánta es la presentación, no? Entonces, la presentación de la trombosis venosa, veíamos, para una tromboembolia es de un 10 a un 15%, varía, de las trombosis venosas profundas. Pero vamos a ver cuánto, el 25% de son mortales, entonces hay que tener mucho cuidado, porque uno de cada 4 tromboembolias fallece, ¿no? Y también pueden presentarse las tromboembolias no solo postoperatorias, sino también por problemas tumorales o enfermedades inflamatorias intestinales, como veíamos. Bueno, las embolias pulmonares se originan de las venas profundas, como les decía, de las extremidades inferiores, principalmente. Las venas distales a la poplite generan por su menor diámetro trombos de escaso tamaño que nos despiden mucho peligro, pero igual da sintomatología. Evidentemente las venas que son más grandes, como la poplite, las femorales o quizás las afenas, pueden generar trombos más grandes, ¿no? El 20% de las trombosis distales y un 30% que son sintomáticas, ¿no? Y se van a expandir desde el mulso a lo que significa la parte pulmonar. ¿Qué vamos a ver? Que de esas tromboembolias, como les decía, hay grandes y pequeñas. Las pequeñas pues, dan una sintomatología menor, mientras que las grandes pueden acabar con la muerte. El 50% son significativas, o sea, dan pues una clínica importante. Entonces eso es fundamental destacar, decir que si bien la tromboembolia está presente, la clínica en 50% puede no ser notoria, pero en un 50% sí. ¿Y qué hablábamos de eso? Pueden producir incluso la muerte, ¿no? Bueno, causas frecuentes de embolia son las grasas, las embolias a colocación de catéteres, las embolias gaseosas, las embolias por líquido amniótico, pero en general las embolias grasas secundarias a fracturas son más importantes. Fisiopatología es el viaje, ¿no? El viaje que tenemos de una extremidad hacia el pulmón. Y miren, esta tapa una gran vena, ¿no? Doctor. Sí. No está cambiando de diapositivas. A ver. Ya, ¿dónde hemos quedado? Ya, quizás. ¿Ahora ya ven? Dejo de presentar, doctor. A ver, volveré de nuevo a presentar. Gracias por la observación. Mejor voy a hacer así sin poner todo la... Ahora sí ven, ¿no? Sí, Ya. doctor, ya se presentó. Tromboembolismo pulmonar, reiterar esto, ¿no? El 25% de las tromboembolias o las embolias pulmonares dan muerte. Eso es importante. 1 de 4. Estas tromboembolias puede haber significativamente sintomatológicas o gente que no tenga mucha sintomatología y pase inadvertida. Es 50%, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a ver? Hay tromboembolias producidas también por algunos otros procesos neoplásicos, por problemas de fracturas grasas, de lo que significa gaseosas y líquido amniótico incluso, ¿no? Como les decía hace rato. Bueno, la mayor parte drenan o van, perdón, de lo que significa la extremidad inferior, principalmente encima de la poplita porque nos dan trombos más grandes, como en el caso que vamos a ver, ahora sí ya están viendo, ¿no? Miren, de la femoral prácticamente asciende y va a llegar al pulmón y va a tapar una arteria pulmonar importante. ¿Están viendo, no ahora? Sí, doctor. Bueno, ¿qué sucede con esto? No solo tapa pues lo que significa la parte sanguínea, sino la hematosis. Entonces, ¿qué es la hematosis? El intercambio de oxígeno, ¿no? Los efectos respiratorios son fundamentales. Miren, llega el coágulo a la pulmonar y en este sector pues no va a haber pues una ventilación adecuada. ¿Qué va a pasar el paciente? Va a disminuir su saturación de oxígeno, ¿no? Y eso definitivamente va a traer consecuencias no solo respiratorias, sino también hemodinámicas. ¿Por qué? Porque no va a tener un retorno venoso adecuado con cantidad de sangre que sea la adecuada, aparte de que la hematosis o el intercambio gaseoso va a ser mínimo. Los efectos respiratorios principales se deben a esto: aumento del espacio muerto alveolar, todo este segmento que no está respirando, broncoconstricción secundaria, esto se debe a las enzimas, taquipnea e hipoxemia. Eso es importante. ¿Por qué se sucede la hipoxemia? Porque no hay intercambio gaseoso, pero a la par también puede haber, al no haber sangre, va a haber disminución del surfactante y obviamente va a producirse la necrosis o infarto pulmonar. Veamos los efectos hemodinámicos. Hemos visto los pulmonares. ¿Qué va a producir? Va a haber una disminución en lo que significa la cantidad o seducción mecánica de lo que significa la vascularidad en la parte pulmonar. Si bien vas a distribuirse a los demás vasos, pero cuando excede más de la mitad de lo que significa el pulmón, se produce un incremento brusco en la resistencia y aumento en la presión pulmonar. Y esto no solo por lo que significa la parte mecánica, sino también por parte de lo que significa enzimas que son liberadas del coágulo. Al factor mecánico se suma el efecto vasoconstrictor, como les decía, liberadas de las plaquetas del trombo, como hemos visto, ¿no? En lo que significa en las partes de los trombos, liberan pues diferentes enzimas que pueden producir una vasoconstricción. Si la obstrucción supera el 60 al 75% de la circulación pulmonar, se desencadena lo que significa el cor pulmonar agudo. Es el corazón pulmonar. ¿Por qué se llama corazón pulmonar? Porque la sangre no puede pasar por lo que significa la estructura del pulmón. ¿Y qué va a suceder? Disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Va a haber mucha resistencia al paso de sangre y el corazón va a empezar a fallar. Al empezar a fallar el corazón, perdón, al empezar a fallar el corazón, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a lo que significa va a empezar a fallar el corazón y va a producir una insuficiencia y al final un paro cardíaco. Eso es lo que sucede. Ese es el corazón pulmonar. ¿Qué es lo que sucedía en los pacientes con COVID? Prácticamente lo mismo. El pulmón se volvía un corcho y no podía pasar sangre. Entonces, ¿qué sucedía? Nos daba el cor pulmonar y lo mismo sucede. No puede pasar sangre, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el paciente va a tener una disminución. Perdón un segundo.
Bueno, continuaremos, ¿no? Entonces sucede el cor pulmonar. ¿Qué es el cor pulmonar? El cor pulmonar es el corazón pulmonar, cuando el corazón no puede bombear por una obstrucción importante. Entonces se comienza a comportar con una obstrucción y el corazón va a empezar a fallar, ¿no? El corazón derecho, la salida de los pulmonares, y sucede la muerte, como ha sucedido en lo que significa el COVID. Bueno, vamos a ver síntomas y signos. ¿Cuáles son los síntomas y signos importantes? Ahorita les coloco en pantalla. ¿Están viendo? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces aquí están. Como les decía, 50% son casi inaparentes y 50% producen una enfermedad grave, ¿no? Y de todos estos pacientes, el 25% uno fallece, ¿no? Vamos a ver que del 5 al 10% producen embolia pulmonar masiva, ¿no? Que genera inestabilidad hemodinámica, con lo que les decía el corazón pulmonar. Y esto ya lo habíamos hablado en trombosis venosa profunda. ¿Qué porcentaje era, no? 9% en la mortalidad, 10%, en la segunda subía el 14%, y así, etcétera. Entonces, vamos a ver qué síntomas tenemos. Primero, dolor torácico. Disnea repentina, taquipnea. Esto es fundamental. Disnea y taquipnea es importante, con hemóptisis y taquicardia. Yo les diría, estos 4 síntomas son fundamentales: disnea, taquipnea, hemóptisis y taquicardia. Luego puede aparecer un dolor torácico que no es muy importante, pero sí aparece. Edema en miembros inferiores, dolor a la palpación de la pierna, lo que hemos visto, el signo de Hollow, disfunción ventricular derecha, hipoxia, cuarto sildo cardíaco, segundo pulmonar fuerte y crepitaciones. Cuando escuchamos crepitaciones es que ya está habiendo un problema importantísimo en lo que significa el pulmón afectado. No se olviden que de aquí progresan al cor pulmonar, que es el corazón pulmonar, y por lo tanto el corazón derecho falla. Bueno, el 50% son inespecíficos y tienen síntomas muy leves o inaparentes, y el otro 50% ya hemos visto síntomas importantes, que son disnea, taquipnea, y eso es fundamental ver, más taquicardia, ¿no? Hay que ver, dependiendo lo que significa la manifestación y la cantidad o el tamaño del coágulo y del vaso que afecte. La verdad es importante, como les decía, taquipnea, las crepitaciones y lo que significa la disnea y la taquicardia es importante. El cuarto sildo cardíaco, que ya lo hemos mencionado, y el segundo pulmonar reforzado. ¿Qué exámenes complementarios? Una placa simple de tórax es suficiente para ver. Pero nosotros pedimos generalmente angiotac, una tomografía de pulmón, asistida además por lo que significa una angiografía, ¿no? Y eso es importante. Aunque con una tomografía simple también podemos ver. Se puede hacer una cintigrafía pulmonar, una ecocardiografía pulmonar transtorácica o finalmente una ecocardiografía también, dependiendo lo que significa la posición transesofágica. La ecografía dúplex no es muy importante a mi punto de vista, pero puede demostrar que existe un tejido que esté afectado. En la parte laboratorial, el dímero D, subsayen. El dímero D es característico de los tromboembolias, principalmente pulmonares. Los valores tienen que ser superiores a lo normal, entonces se ve que tiene un valor muy sensible, cerca al 100%. Un dímero D positivo nos puede prácticamente identificar una tromboembolia pulmonar, incluso sin la tomografía y en la radiografía, y solo con las sintomatologías.
Repetimos, rayos X, tomografía, cintigrafía, ecocardiografía, ecografía dúplex y el dímero D. El dímero D es importante. Veamos ahora aquí, una placa simple de abdomen nos muestra, miren, aquí está, nos muestra también una tomografía, es un pequeño, no debe tener mucha sintomatología, pero aquí ya vemos en la angiografía varios vasos afectados, ¿no? Y miren, aquí está el coágulo y ven estos vasos tan gruesos que se ven afectados, ¿no? Bueno, esos son lo que no se olviden del dímero D, es fundamental en el diagnóstico del paciente. Bueno, tratamiento. En realidad, la verdad, el tratamiento principalmente es médico. Y el tratamiento fundamental es la prevención. Definitivamente, cirugías cardiovasculares, cirugías grandes de abdomen, de traumatología, que vayan a permanecer al paciente postrado y sin movilidad, nos genera grandes posibilidades de ¿qué? Grandes posibilidades de lo que es el tromboembolismo pulmonar. Se puede utilizar vendaje elástico en la prevención, medias elásticas, y hemos visto nosotros, ¿no? En la anterior vez, toda la prevención que se tiene en la trombosis venosa profunda. Eso es importante, anoten, es lo mismo prácticamente. Si la embolia ya se ha producido, podemos utilizar heparina o trombolípticos. La streptoquinasa es importante, la uroquinasa son muy caras, pero costaban cerca alrededor de 7.000 bolivianos, 6.000 bolivianos cada uno de ellos. Puede coadyuvar. La utilización de heparina de bajo peso molecular es fundamental en la actualidad y la heparina sódica en muchos de los casos. La warfarina tiene una acción retardada después de las 48 horas principalmente. Por lo tanto, en la parte médica y solamente farmacológica, la heparina es fundamental y trombolíticos como la streptoquinasa, pero su manejo y realmente su acceso es muy limitado por los costos. Bueno, ¿qué más podemos ver? Junto a las medidas preventivas podemos ver lo que significa los factores de riesgo, ¿no? También en los factores de riesgo se puede tomar medidas preventivas. Por ejemplo, obesidad. El paciente puede bajar de peso. Edad mayor de 40 años, ejercicio importante. Movilidad del paciente es fundamental. Tipo de cirugía, esos son factores de riesgo que también pueden ser evitables. El tipo de cirugía, por ejemplo, pensamos en una cirugía de colon, le podemos administrar posteriormente medios preventivos como son las medias elásticas o finalmente utilizar heparina de bajo peso molecular, movilizar precozmente al paciente de su lecho en lo que significa la cama de su habitación a lo que significan los sillones especiales para manejar este tipo de problemas. En las personas mayores, evidentemente, hay que utilizar también lo que significa la profilaxis y obviamente en la obesidad se tiene que utilizar, aunque veamos que en la obesidad puede producirse embolias grasas, ¿no? La profilaxis farmacológica aceptada es la heparina de 5.000 unidades cada día, cada 8 horas. Eso es lo que debemos hacer. Generalmente subcutánea. Y la heparina de bajo peso molecular una vez al día también subcutánea. Quiero decirles que este es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos sirve la heparina de bajo peso molecular, tiene una vida de acción que está entre 12 y 24 horas. La profilaxis no quirúrgica que hemos visto con medias elásticas, dispositivos de compresión y lo que significa la movilización de la bomba músculo-venosa. Bueno, la anticoagulación es importante. Aquí les pongo un ejemplo. Tuve un caso de tromboembolia pulmonar, una paciente operada de vesícula difícil, le dejamos un drenaje y ¿qué pasa? Esta paciente nos hace tromboembolia. Aplicamos anticoagulantes y empieza a sangrar por el drenaje tubular. Entonces hay que ver las condicionantes. Y pasamos sangre y volvía a sangrar, pasábamos sangre y volvía a sangrar. Lo que hay que tratar de hacer es coadyuvar con un tratamiento que sea el adecuado para alcanzar ¿qué? Un INR y un TP adecuado, un INR de 2.5 a 3 y un TP de 2 a 3. Eso es lo fundamental. Y el tratamiento, el libro nos dice de 3 meses. Considero yo que el tratamiento puede ser hasta 6 meses. Anoten eso, de 3 a 6 meses. Bueno,
Hay obviamente otros tipos de tratamiento, ¿no? Hay embolestomía quirúrgica, que es muy controversial, no necesitamos abrirnos para sacar el coágulo, ¿no? Pues también podemos tener, hay que mantener el flujo coronario, lo que significa la parte de funcionalidad del corazón, reducir lo que significa la carga del corazón, es importante. Colocar catéteres para hacer el tratamiento, la eliminación del coágulo, implantación del filtro de la vena cava, ¿se acuerdan? Más de 2 trombosis venosa profunda en la extremidad, hay que poner un filtro de vena cava, que es lo que va a reducir el riesgo de la tromboembolia en estos pacientes, y por lo tanto su mortalidad. Se ha intentado algunos nuevos anticoagulantes, como el que vemos, el Fondaparinux, que se están utilizando, pero en mi opinión el tratamiento fundamental se lo hace con lo que significa la estreptoquinasa, si queremos dar, y lo que significa también la heparina es fundamental. Pero la prevención es única, no podemos olvidarnos de la prevención. Bueno, para concluir el temario y lo que significa nuestra participación en su primer parcial como cirugía de tórax, recordarles que la tromboembolia es prevenible. Utilicemos métodos como el vendaje elástico, la enoxieparina y la movilización precoz del paciente. La mortalidad es muy elevada, del 25%, por lo tanto hay que tener cuidado en los pacientes ancianos, obesos y en los que sean sometidos a grandes cirugías o tengan algún tipo de patología venosa o cardíaca. Bueno, con esto terminamos lo que significa la parte de cirugía de tórax. Nos enfocamos ahora en lo que significa terminar ya esto. Quiero hablar un segundito con ustedes. Primero, siempre es grato tener la oportunidad. Me apena mucho, a muchos docentes les gusta utilizar lo que significa la vía